El Señor. Yo creo que estamos abocados realmente a retos, a retos. Y uno pues va creciendo y va aprendiendo, y el asunto es que también se va envejeciendo, ¿cierto? Y los retos pues uno los asume, pues si los asumimos de jóvenes, ahora de viejos, ¿por qué no? ¿Cierto? Yo creo que la hermana Idalí y el hermano Humberto, si nos hablan de eso, hermano, aquí quedamos nosotros, porque yo sé, con el hermano Humberto nos conocemos hace muchos años y uno ha visto la trayectoria de él, de ellos, que ha sido metiendo el hombro, pero ahí van y ahí vamos, que Dios nos ayude. Isaías capítulo 41, versículo 10 al 13. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ayúdenme. Buscarás a los que contienden a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Yo te ayudo. Amén. Oramos. Padre nuestro, soberano Dios que estás en los cielos, muchísimas gracias te damos una vez más en este día, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Dios mío, permita que tu gracia gloriosa sea sobre mi vida, sobre cada hermano en este día, Señor, para que podamos compartir el pensamiento de tu palabra, Señor. La bendición de Dios a través de la misma, Señor, fluya sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestras almas. Oh Señor, gracias. Padre, tú eres bueno, tú eres precioso. Alabado sea Jesucristo. Gracias, Dios mío, que tu palabra corra libremente, sea glorificada, haya cabida entre nosotros, Señor, para gloria y alabanza de tu nombre, en Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. Puede sentarse, damos gracias a Dios. Bien, hermanos, vamos a mirar la palabra de Dios bajo este tema que aparece aquí. No temas. Y traigo esto no porque yo crea que ustedes están asustados porque el hermano Humberto se va. Pero sí, aparecen muchas incógnitas cuando hay el traslado de un pastor de una iglesia a otro lugar, que nos llevaron el pastor que queríamos. ¿Quién sabe ahora quién traerán? Yo no sé si ustedes aquí ya saben, pero mire, esta noche, esta tarde, tengo la designación de un nuevo pastor en la iglesia El Café Madrid. El pastor Rodrigo Rosero se va para Bogotá. Y está la incógnita. Anoche estábamos terminando la confraternidad de la zona, que se me aplazó, se me atrasó. Hace 15 días era la confraternidad, no se pudo hacer por alguna situación. Hace 8 días no la hicimos por cuanto era la despedida del hermano Ricardo de la 43, estaba el supervisor y se nos pidió que pues los pastores estuviéramos allí, entonces no podemos hacer confraternidad otra semana más. Entonces dije, bueno, se nos acabó el mes y entonces la confraternidad ayer la pudimos hacer, gracias a Dios. Y tuvimos una bendición grande porque la zona 103 no es tan grande en el momento. Habemos 16 iglesias y de las 16 iglesias, pues en el norte las iglesias no son grandes. Las iglesias no son grandes, las iglesias, la iglesia más grande que hay es Kennedy, bueno, Colorado, gracias a Dios sí, y digamos Río Negro y Café, que en el momento está muy bonita la obra. De resto son iglesias muy pequeñas, algunas iglesias muy pequeñas. Entonces, pues uno dice, nos separaron. Dijo alguna hermana por allá, dijo, mire lo que hace la Virgen. ¿Sabe qué hizo? Nos separó, porque quedamos de la Virgen para abajo, los unos y los otros para acá. Por eso era que ella decía eso.
Dios era tan, en otras palabras, que nos separó los unos de los otros. Entonces quedamos la zona 103 a la parte norte y quedó la zona 2 pues ya en la parte plana. Entonces no es tan fácil, pero hermano, en las confraternidades de la 2, cuando estábamos todos, pues hacíamos la confraternidad, una vez se hizo en Los Colorados y cupimos muy bien, en el Girardot y cupimos muy bien. Anoche teníamos ya nosotros solos, habían más de 400 personas en la confraternidad. Yo mismo estábamos sorprendidos. Entonces tocó afuera colocar una pantalla y bueno, consiguieron sillas, consiguieron bancas de donde por ahí los veíamos trasteando ya a mitad de culto, porque el asunto se iba grabando en ese campo. Pero bueno, esos son lo que dijo el hermano Samuel Mejía, esos son los problemas que nos gustan. Que a nadie le gustan los problemas, pero hay problemas que le gustan a uno por eso, porque, cierto, aquí hay una incomodidad, entonces tenemos un problema, pero ¿por qué? Porque hay asistencia de gente, necesitamos comprar allá, necesitamos comprar allá. Seguramente, es el reto que se hace. Entonces, alabado sea Dios. Aquí nosotros miramos en esta palabra que hay un solo versículo, en un solo versículo podemos decir se encierran muchas cosas. Y también mirar que en la palabra no temas, ustedes saben cuántas veces aparece en la Biblia, ¿cierto? 365 veces, lo que quiere decir que para cada día hay una palabra que se te dice, se nos repite, no temas, porque tal vez todos los días amanezcamos con temores por situaciones que tenemos que enfrentar, pero ahí está Dios con su palabra para decirnos, tranquilo, no temas. No temas, y con una razón poderosa como la muestra el Señor ahí, porque yo soy tu Dios. Y esa es una base gloriosa que nosotros tenemos que considerar a diario. Hoy por hoy nosotros luchamos contra 4 enemigos. Esos 4 enemigos a saber son Satanás, Señor lo reprenda. ¿Qué usa él? La carne, es otro enemigo. La carne. Cierto, dice el apóstol Pablo que la carne con el espíritu luchan, cierto, y hasta cantamos un corito que dice, la carne con el espíritu tienen una lucha viva, la carne tira para abajo y el espíritu para arriba. Y gracias a Dios que el espíritu gana. Y por eso estamos aquí, porque cuántos retos por la carne hemos tenido, que el diablo ha querido echarnos a botes, pero aquí estamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ha estado ahí para sostenernos en esa promesa gloriosa que nos dice ahí, tranquilo, yo te ayudo. Otro enemigo es el mundo. Tantos retos que el mundo pone, tantas cosas que las tinieblas ponen, y el último de esos enemigos es la muerte. Luchamos contra la muerte. ¿Cuántos se quieren morir aquí? ¿Sí ve? Pero si usted se muere se va para el cielo. Dijo alguien, pareciera que a los hermanos no les gusta el cielo, porque se les ofrece el cielo y entonces no se quieren ir. Y uno dice, pues sí, pero ¿quién se quiere morir? No lucha, ¿cierto? Una enfermedad, una situación, y son retos que hemos tenido que afrontar muchos de nosotros. Yo sé, la hermana Dalí, por lo que ha pasado. Nosotros el año pasado, mi esposa y yo tuvimos situaciones terribles. A ella la operaron 2 veces, a mí me operaron 1. Hospitalizado tuve 2 veces de semana, ella también. Y uno dice, pero uno luchando, mirando a ver cómo nos zafamos de eso y pidiéndole al Señor, el Señor en esa palabra, tranquilo, yo te ayudo. Y entonces nos ayudó y estamos en pie y estamos bien, declaramos una victoria, bendito el Señor. Pero repito, es un reto que hay, que el diablo pone ahí, la muerte. Lo asusto con la muerte, lo cierto, una enfermedad ahí bien terrible.
pero él no sabe, porque la Biblia dice que él anda como león rugiente a nuestro alrededor, buscando a quien devorar, o sea, buscando a ver quién le da chancecito, buscando a ver quién se deja. Pero nosotros sabemos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Y cuántas veces habrá querido metérsenos de verdad por medio de esto, de la carne, del mundo, de la muerte, y no ha podido? ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová está ahí, acampando a nuestro alrededor, y no se ha podido meter. Por eso él le reclama a Dios, él mismo le reclama a Dios sobre Job, y le dice: pero ¿cómo no te va a servir Job si es que tú lo has cercado con bendición y todo eso? Y esa palabra no es solamente para Job, es para usted, es para mí. Estamos cercados, bendito el Señor. Y el enemigo, por más que quiera, no se puede meter y no se podrá meter. Así como cantamos, pero no ha podido y no podrá. Y eso tenemos que seguirlo declarando. Cuando se vea usted en situaciones de dificultad, usted tiene que declararle esa palabra al enemigo. Y es cuando el apóstol dice: resistid al diablo. ¿Y qué? Huirá. El asunto es cuando le damos canchita, ¿cierto? Sí, siéntese aquí al ladito ahí. Eso no es nada. Eso no es nada. Algunos argumentan eso. No se trata de asuntos de pecado y que se le llama la atención, pero eso no es nada. Yo no le veo mal a eso. Yo no le veo daño a eso. ¿Qué es lo que pasó? Le hizo un campito en la sillita, vaya acomodándose ahí, y ese terrible se va metiendo hasta que ocupa el lugar. Y por eso vemos tantos fracasos en tantas personas, en tantas vidas, como no debe ser. Que Dios nos ayude, bendito el nombre de Dios. Entonces somos llamados ¿a qué? Para enfrentar a Satanás, lo que dice Efesios capítulo 6. Ponernos la armadura de Dios. ¿Cuántos la tienen? No la suelte. No la suelte, porque es que a veces algunos, sí, yo una vez me puse la armadura de Dios, pero, ¿cuántos fueron aquí al ejército? Aquí habemos unos 3 soldaditos todavía. ¿Cierto? Allá hay que portar el uniforme bien, y cuando es con armamento es bien, y eso no se puede descuidar. ¿Por qué? Porque el enemigo está acechando. Duérmase usted, descuide el armamento. Recuerde que en este caso, de la vida espiritual, las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, no es la escopeta, o es el fusil, o es el rifle, o es la pistola, no. Ahora las armas de nuestra milicia son espirituales. Dice: poderosas en Dios, ¿para qué? Para la destrucción de fortalezas. Por eso es que el apóstol dice aquí en Efesios capítulo 6, y nos llama la atención, y esto yo sé que ustedes lo saben, pero dijo el apóstol: a mí no me es molesto recordárselo otra vez. Alabado sea Dios, ¿cierto? Porque es así, que nos pongamos la armadura de Dios y que la mantengamos ahí, porque somos soldados de Jesucristo. Y entonces el apóstol Pablo le escribe a Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, en otras cosas, por así decirlo, ¿a fin de qué? De agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién nos tomó por soldado? Recuerde, los militares que tuvimos la oportunidad de prestar servicio militar, nos tomaron por soldados, y allá nos tocaba ¿qué? Someternos a todo, ¿cierto? Ahora somos soldados de Jesucristo, y entonces hacemos lo que nos parece, lo que yo quiera, lo que a mí me provoque, lo que a mí me gusta. No, si somos soldados de Jesucristo, metámonos al reglamento de Él. ¿Cuál es? Aquí está en la palabra de Dios. El reglamento del soldado de Jesucristo hoy es ¿qué? Alabado sea Dios. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Amén. ¿Acechanzas hay? Claro que sí. Nosotros estamos bajo la acechanza del diablo. Los ojos del enemigo, a él qué le importa por allá tratar con un borracho, con una prostituta, con ellos. Eso ya los tiene ganados. Pero con nosotros, la lucha es con nosotros, la lucha es con la iglesia, la lucha es contra su familia. Y usted tiene que estar ahí, papá, mamá, dispuesto a defenderse y a defender esa familia, a defender esa causa. Y no tema, que el Señor está ahí para ayudarle. Les voy a decir algo más: si usted, papá, es el único cristiano en la casa, hay una responsabilidad grande sobre su vida. Mamá, si usted es la única cristiana en la casa, usted es la responsable de esa familia.
Acuérdese lo que dice Hechos 16:31. ¿Qué dice? Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Bueno, usted creyó, ¿y cuándo van a ser salvos los otros? Esperar que Dios haga su voluntad. Usted es responsable de la salvación de esa familia. Mire, yo les voy a contar algo que, mire, me apareció aquí eso, que me pasó a mí. Yo me convertí al Señor en el año 1985 y les cuento, yo soy de una familia pequeñita. Somos 14 hijos, papá y mamá. Cuando yo me convertí al Señor estábamos todos, 14 hijos, papá y mamá. Pero hay algo más grande para mí. El menor de todos soy yo. ¿Se imagina usted los viejitos que hay allá en la casa? Si ya cumplí 66. ¿Se imagina usted los viejitos que hay allá en la casa? Yo tengo hermanos de 90 y pico. Mi papá murió de 100 años. Yo le dije a mi esposa, mija, usted a mí me va a tener que aguantar porque yo soy de los que duran. Yo no soy Durán, yo soy Arenas, pero yo soy de los que duran. Mi papá vivió 100 años, mi tío Víctor vivió 105. Así los que me acuerde, y unas tías viejitas, abuelas, no sé cuántos años, pero tengo la referencia de ellos. Entonces, cuando yo recibí este reto, este legado de parte de Dios, yo lo recibí como un reto sin yo conocer la palabra de Dios, porque yo, imagínense, uno llega a la iglesia sin saber qué es Génesis 1:1, ¿cierto? Si uno no sabe nada, nada. Entonces, comencé los caminos del Señor en el año 85, pero les cuento algo, yo recibí esa palabra y yo la creí. Y yo como que me hice ese reto dentro de mí. La iglesia va a avanzar. Llegué yo a mi vereda, que aparte de, les comento, aparte de yo hoy predicar el evangelio, yo lo otro que sabía era sembrar piña. Con el hermano Humberto en ese comienzo, pues porque éramos campesinos y él también. Entonces uno se encuentra, ¿cierto? Y yo lo que sabía era sembrar piña y vivía allá en la finca. Y para esa época de que yo me convertí al Señor, estábamos en el auge del trabajo. Yo estaba pues un joven viejo, tenía 28 años. 28 años. Me convertí al Señor y entonces mi reto de una vez fue mi familia, pero mi reto fue mis vecinos. Allá no había iglesia, en esas veredas no había iglesia. Habían habido unos unitarios por ahí, de los que llaman Jesús solos, o nosotros los llamamos así. Pero esos eran terribles, terribles. Uno de ellos, que eso era una, dos familias que habían por ahí, y eso ni sonaban así de a mucho. Se agarró a pelear ese hermanito con un vecino por un lindero. Y por allá en el campo, pues uno no se baja la peinilla de ramales en la cintura. Y es la herramienta de trabajo y uno no se la quita. Inclusive por allá para la vagancia uno tiene una peinilla bien elegante para salir los domingos a la tienda. ¿Sí? Aquí ¿cuántos campesinos hay aquí? Yo estaba mirando, era como puro neoyorquino. Yo dije, esta gente raro. Ustedes saben que así era, o así es, inclusive por allá va uno a las veredas y así, aún todavía es así. Sí, se agarran a pelear y se dan plan de machete y a veces algunos salen sin cabeza por ahí. Ese era el problema, ese es el problema. Yo me propuse con mis vecinos algo y yo les cuento hoy, yo comencé en el año 85, en el año 89 ingresé al pastorado y de ahí para acá hasta aquí. Y en esos años que llevo de la vida cristiana, yo pienso, haciendo mi cálculo personal, que en mi vida yo he ganado almas. El trabajo que hicimos en La Guajira, Dios me ayudó para hacer un trabajo gloriosísimo, especialmente en las comunidades indígenas, porque yo iba tras de eso.
sin conocer, pero yo dije, me gustaría conocer ese ambiente por allá, y Dios me dio la gracia que en esa época ninguno tenía. A mí me decían los pastores, ¿usted cómo hace para que todos esos indios vengan a la iglesia? Que era que ahí yo estuve en Fonseca, Guajira, y una vez el hermano Eliezer, que era el presbítero de la zona de Bucaramanga y era presbítero de la zona de La Guajira, yo digo que yo le ayudaba allá. Ellos llegaban allá a Fonseca, se quedaba cuando iban a las confraternidades, o de no, pues yo organizaba la confraternidad y se hacía allá. Ahí fui aprendiendo, y una mañana, un domingo, el hermano Eliezer por ahí, cuando de pronto entró y me dijo, hermano, ¿de dónde están llegando tantos indios? Él no había visto eso. Yo le dije, hermano, de las rancherías que vienen. Yo iba a donde me decían, allá hay uno, yo iba en una bicicletica pequeña que tenía, en eso yo iba por allá por esos tierreros, casi me agonizo en algunas ocasiones por el frío, por el calor, sin agua, no sabía, no llevé agua, y fue difícil, pero la obra se levantó, y hay iglesias que yo dejé fundadas, hay iglesias hoy con templo y todo, una bendición. O sea, eso me queda a mí de satisfacción por ese trabajo que se pudo hacer en ese lugar. Y los otros pastores me decían, hermano, ¿usted cómo hace para que todos estos indios vengan al culto? Que yo los invitaba de vez en cuando, porque ellos también trabajaban con las rancherías por allá en sus lugares, pero no venían 2, 3 por ahí a la iglesia, y allá pues se reunían en la ranchería así, pero a la iglesia como tal no venían. Yo tuve la oportunidad de bautizar una cantidad de ellos y de casar parejas indígenas, que ellos no se casan, que ellos compran la chica allá y ¿cuánto vale esta monita? Tanto. Y entonces se la llevan ya. Ese es el matrimonio que ellos legalmente hacen allá, y para ellos eso es legal. Cuando pasamos los primeros papeles al juzgado, en esa época no era la notaría, era el juzgado, el mismo juez me llamó un día y me dijo, pero pastor, ¿y usted quién le dijo que los indios se casaban? Yo le dije, en el mundo no, pero en Cristo sí. Y le expliqué algo, en mi poco conocimiento que yo tenía, le expliqué algo al juez, y listo, me recibió los papeles. Casamos las parejas, y luego yo le expliqué a los hermanos, aquí toca hacerlo legal porque así es que Dios manda, y ellos lo entendieron. Y aún hace poco me tocó ir a casar unas parejas por allá, que nosotros nos casamos, pero si el hermano Casimiro viene. Y me dijo el pastor allá, y yo le dije, claro que voy. Y fuimos, los casamos y de una vez los bautizamos, porque ellos ya estaban viviendo así. Es una bendición. Entonces tuvimos ese reto, pero lo que les quería decir, en ese primer reto de mi vida cristiana aquí en La Vereda fue eso. Y yo pienso que cuando más gané yo almas fue en esos primeros 6 meses de mi vida cristiana. ¿Cuántos nuevos hay aquí? Todos son antiguos, gracias a Dios. Entonces, no me digan cuántos, pero ¿cuántos ha ganado usted para el Señor? ¿Tiene alguna gavillita para presentar delante del Señor? Este lo traje yo, este le hablé yo, este lo traje yo a la iglesia, y este yo lo seguí asistiendo, y hay gente que dice, yo le agradezco al hermano fulano porque él me ayudó, ¿cierto? No solamente que el pastor haga el trabajo, para eso está usted que está ahí vecinito, le queda más fácil. Imagínense, en esa época era el pastor Luis Franco, que no sé si alguno de ustedes lo conoció. Él estaba en Campo Hermoso y yo me congregué con él, recién comencé mi vida cristiana, y ellos estaban yendo a esas veredas por allá, eso es del aeropuerto para abajo, de una finca piñera, del aeropuerto para abajo. Tenían 1 año de estar yendo a hacer culto por allá y no se había convertido ni uno. Y ellos iban todas las semanas a hacer culto allá. Y evangelizaban y visitaban por ahí y nadie se convertía. Algunos asistían a culto, pero nada. Dios me permitió a mí ese llamado y comencé. A los 8 días me presentaron al pastor, porque yo me convertí en una campaña de Semana Santa ahí en Bucaramanga. Entonces me presentaron al pastor y le está haciendo cultos por allá por ese lado. Bueno, nos contactamos y entonces yo quedé, ya sabía, estamos haciendo culto en Las Cañadas, claro, yo conozco todo eso. Era de una vereda a otra donde yo vivía. Vine y sí, a los 8 días me fui donde mi primer hermano, que ya vivían en la finca ya, pero cada uno tenía pues un rancho en la finca,
Mi papá, gracias a Dios, nos dejó una buena tierrita. Y les conté la experiencia. Oye, los terribles vinieron, se convirtieron al Señor. A los 8 días, otro. Y cada 8 días yo venía con gente al culto y la gente iba, no sé, la gente, como digo yo, la gente me caminaba. La gente creía, y tan así que en ese año 1985 la iglesia se levantó allá. Y en ese primer año se hicieron 2 bautismos. A los 6 meses se hizo el primer bautismo, porque ya el hermano Luis vio que había necesidad y que había gente suficiente y que había necesidad para seguir haciendo el trabajo. Entonces me bautizaron y nos bautizamos 13 en esa primera cochadita. Y a fin de año hay que hacer otro bautismo, se bautizaron 16. Eso fue un avivamiento. Hoy allá está la iglesia, tiene templo, tiene casa pastoral, tiene pastor, tiene todo, es un templo grande. Una bendición que se hizo allá desde ese tiempo. Entonces, mi familia, mis hermanos, mis sobrinos, ahí lo duro era mi papá. Que mi papá es de esos viejitos que iban a romería de Señor de los Milagros de allá de Lebrija a Chiquinquirá, a Bogotá, a pie. Eso lo había en esa época de los abuelos. No sé si usted alguno tiene conocimiento de eso, pero ellos iban allá. Mi papá era ese. Fue difícil con el viejo. A mí me puso de paticas en la calle, fue difícil, pero yo le dije, me voy cuando Dios diga. Ahorita no. Y no me fui. 4 años duré yo ahí en la casa hasta que me casé. Y entonces luego que me casé dije, bueno, ahora sí me voy porque ya era el tiempo. Pero no cuando mi papá quiso, y fue difícil. Esos 4 años no fueron fáciles para mí. Mi papá hasta se compró una escopeta para darle candela a Luis Franco. Y por allá, y nosotros, pues yo le dije a mis hermanos y a la iglesia, oremos a Dios, porque mi papá, usted sabe, los viejos son así chifloretos y el diablo les daña la mente y el corazón. Por eso puede hacer un daño, y imagínense en qué nos vamos a ver. Él lo iba a trancar por allá en el camino, porque claro, es que la iglesia comenzó allá en la finca de mi hermano. Y que eso era la finca de él, y que quién le había dado permiso a ese tipo para que viniera a pisar aquí esto. Y bueno, el abuelo en sus reclamos humanos. Pero no, gracias a Dios no hizo nada. Y después, después que yo salí, entonces la iglesia se formó ya en otro lugar. Compraron, más bien una señora vecina donó prácticamente un terreno grande que es donde está la iglesia. Eso digo donó porque eso fue muy regalado. Y se construyó el templo allá y la casa pastoral. Y entonces desde ahí para acá está la iglesia del Santero, se llama así, allá en la zona 20. Entonces yo digo gracias a Dios, porque Dios me usó a mí como primer granito, como primera piedra y eso. Pero asumí ese reto, mi familia, y yo voy a pelear por mi papá, yo voy a pelear por mi mamá. Se han muerto mi papá y mi mamá, y se han muerto 5 hermanos, y todos se han ido con el Señor. Mi papá, que era el más duro, y estábamos preocupados, ya otros hermanos que están en la iglesia, y por la salud del viejo, pero el viejo tenía 98 años y el viejo iba y venía como cualquiera. El viejo tenía 95 años, él trabajaba allá en la finca como, pues no como un obrero, pero él era tremendo. Yo digo hoy, viejo a los 99 años él iba y venía bien. Ya en el último año fue que el viejo se recogió un poquito ya para morirse, y entregó su vida al Señor. Entonces el Señor, ¡pum! Yo le dije al Señor cuando ya mi papá hizo la decisión, ahí sí, como dijo el viejito Simeón, ahora sí despide a tu siervo en paz. ¿Cierto? Despide a tu siervo en paz, porque ya era el momento, y mi papá se fue. Una de las bendiciones que tuvimos de ver que mi papá se había convertido al Señor fue que ellos usaban el escapulario ese que no se quitan, ¿no? De esas imágenes que ellos utilizan, y eso para él era muy sagrado. Después de que el viejo recibió a Jesucristo como su Salvador y su oración de fe, él sintió que eso lo estaba ahorcando, y lo dijo así con una palabra un poquito grotesca, ¿no? Esto me está ahorcando, lo arrancó, lo reventó, que eso es un nylon grueso, lo reventó y lo tiró. Una de mis hermanas dijo, uy, mi papá se está volviendo loco. Le dije, ¿y eso qué? Dijo, no, se quitó el escapulario y lo botó, y dijo que esa joda lo está ahorcando.
Yo le dije, no es que mi papá se está volviendo loco, lo que pasa fue que mi papá recibió a Jesucristo como su Salvador y él no necesita eso. Él no necesita eso. Él no necesita eso. Y así fue que el viejito se fue con el Señor. Mis hermanos que se han ido, mis hermanas también con el Señor han hecho su decisión de fe. Y yo digo, ahí está el cumplimiento de la palabra de Dios. No temas, no tema su familia. Claro, usted no diga, sí, pues yo dije que lo salvo, pues él verá. No tema, pero es su responsabilidad. ¿Qué está haciendo por ellos? No deje de orar por ellos. No deje de orar por ese hijo rebelde. No deje de orar por ese papá como el mío. ¿Cierto? Que llegará el momento cuando el Dios del cielo lo va a salvar, lo va a llamar y va a ser una bendición para la iglesia, para su familia. Entonces hay esos retos que nosotros tenemos que tendremos que enfrentar, pero tenemos una responsabilidad nosotros, que con esa responsabilidad afrontaremos los problemas y los enfrentaremos en el momento, sea Satanás, sea carne, sea mundo, sea muerte, sea lo que sea. Bendito el nombre de Dios. Entonces les repito, hermano, póngase la armadura de Dios. Ahí está en Efesios capítulo 6. Ya usted se la sabe, usted las conoce, porque si no han recibido doctrina ustedes aquí, entonces ¿dónde? ¿Cierto? No, y gracias a Dios, no porque sea el hermano Humberto, tenemos la bendición, hermano. Yo le doy gracias a Dios por eso, que tenemos la bendición de haber conocido el evangelio en esta iglesia. Una iglesia, una misión donde hay doctrina, donde hay palabra, donde la vida se quiere vivir al pie de la letra de la palabra de Dios, y eso es lo bueno. O sea, que no aceptamos que eso se puede, que eso es posible, que por qué no, que tal, no. ¿Qué dice Dios a través de eso? ¿Qué dice Dios a través de la Biblia? Entonces nosotros nos vamos allá y basados en esa palabra nosotros sustentamos, si sí o no. Y si no, pues ¿cómo se hace? Entonces recibimos esa doctrina, bendito el nombre de Dios. Usted tiene la armadura de Dios, esté despierto, vele, dice la Biblia que estemos velando, que seamos sobrios, que nos mantengamos ahí en pie. Alabado sea Dios. Hermano, el Señor viene pronto. ¿Cuántos se quieren quedar? Pero si hace rato les dije que cuántos se querían ir y se callaron. Sí, es que somos así, porque es que la vida humana es así, ¿cierto? Yo sí aspiro, yo la verdad es que, hermana Idalí, hermanos, yo no me quiero morir. ¿Sabe qué yo quiero? Yo quiero el rapto de la iglesia. Yo quiero irme ahí, ¿cierto? Decía el hermano Ortiz, en una ocasión le escuché decir eso, que la vida, aún la vida cristiana, no es por sentimientos. Ay, que es que yo siento esto, que es que yo siento aquello. Dijo el hermano, si fuera por sentimientos, yo estuviera en el cielo ya. ¿Sabe cuántas veces yo he sentido? Porque uno se pone a analizar allá lo que es Dios, los ángeles, su gloria, toda esa maravilla, y uno dice, qué lindo estar allá. Pero entonces cuando le viene el dolor de cabeza y este dolor es mortal, Señor, todavía no. ¿Cierto? Y a veces no, es que hasta una canción hicieron por ahí, no sé quién fue el que escribió esa canción, hace un tiempo se escuchaba mucho, era titulada No vengas todavía. Yo me quedé pensando en esa canción y la cantaban, no sé, por ahí está, búsquela de pronto en internet, debe estar. No vengas todavía. Y bueno, ¿qué razón tendría el que la escribió? ¿No se quería morir? ¿No se quería ir? ¿No quería que el Señor viniera, que se lo llevara? Seguramente estaba papá y mamá por ahí mal, los hermanos. Sería por eso que pidió que no viniera todavía, porque había mucha gente por alcanzar. Pero hermano, hoy estamos lo mismo. Vaya usted a las multitudes y mire, va usted nomás al centro de Bucaramanga y ve uno de esas multitudes de gente. ¿Cuántos cristianos habrán ahí? Eso como ni el 1%. Muchas veces uno mira por los frutos, ¿no? Porque uno más o menos alude, este es cristiano, este tiene como carita, esta no, este sí, este no. Y casi no se ven así con carita de que sí, ¿cierto? Se ve la mayoría del montón ahí, gente por alcanzar, y así será todo el tiempo. El asunto es que cuando Dios diga ya es,
Y si por eso se nos invita a que estemos preparados, que estemos nosotros listos, porque no sabemos el día y la hora cuando el Señor va a mandar por nosotros. Entonces, hermano, entendamos eso. Estamos llamados a ejercer una vida en fe espiritual. Usted está llamado precisamente a eso. Bendito el nombre de Dios. ¿Para qué? Para asegurar la victoria delante del Señor. Que a veces nosotros tenemos fe, pero ¿fe en qué? Escuche, hace unos días que hubo el temblor ese fuerte, ¿cuántos lo sintieron? Dijo alguien, ¿cuántos lo escucharon? No, el temblor se siente. Pero escuché a una vecina gritar en el momento del temblor y no clamó a Dios. Estaba llamando a su marido. Porque es que en los momentos de pánico, entonces el hijo llama a papá, mamá, la esposa al marido, el marido a la esposa. ¡Mija! Yo en ese momento, pues, escuché, yo clamé a Dios. Porque es que es lo que dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, ten misericordia de nosotros. He escuchado a una gente llamando al uno, llamando al otro. ¿A quién llama usted en un momento de angustia? En un momento fuerte, ¿a quién llama? Mujer, ¿llamas a tu marido? ¿Llamas al hijo? Es que mi hijo es abogado. Es un problema de salud, es que mi hijo es médico. Pues sí, tal vez, pero clamemos a Dios primero. No les pase a ustedes lo que me pasó a mí, hablando de eso de la salud. Porque yo me accidenté en una moto, eso fue en el año 2000. Se me rompieron 3 costillas y este brazo casi lo pierdo. Aquí me golpeé, me raspé esto aquí, se me fue medio hombro, dicen por ahí. El ortopedista me hizo una camisa de fuerza de aquí hasta aquí y me cerró y me puso el brazo ahí, aquí. Así duré yo. Cuando me quitaron ese yeso y el brazo estaba inmóvil. Terapias. ¿A dónde no fui yo? Yo fui al terapista, yo fui hasta un brujo me sobó. Pero claro, porque yo no sabía que él era brujo. Es un amigo, un conocido por allá de la vereda. Y entonces yo sabía que él sobaba y fui y me sobó. Y claro, el hombre porque yo podía levantar el brazo nomás hasta aquí así. Y ahí para arriba yo no podía. Yo doblaba el brazo así, pero yo no podía mover más el brazo. El tipo me sobaba y me subía el brazo y todo bien, eso me hacía ver candelilla así. Pero el otro día yo otra vez el brazo ahí. Me sobó creo que 3 veces. Me encontré con otro amigo y me dijo, ¿qué? ¿Cómo va con el brazo? Y yo le dije, no, el fulano me está sobando. Dijo, ¿verdad? Él también era conocedor del Señor. Dijo, ese tipo es rezandero, ese soba con rezo. Y yo, ¿qué? Santo Dios. Y yo, por allá no vuelvo, ¿qué voy a volver? Y no volví. Me tocaba una cirugía. Pero después de eso se me agudizó el problema porque yo había tenido el accidente, era en una moto. Y yo pasé a mi seguro, cuando eso me parece que era Comeva. Y la doctora allá me recibió y me siguió el tratamiento allá. Cuando el problema se agudizó había que hacer una operación. Y entonces la doctora me dijo, nos exigen del accidente de trabajo. Yo le dije, pero es que no fue accidente de trabajo, eso fue un accidente de tránsito. Dijo, ¿cómo así? Usted lo deben estar atendiendo es por allá, no aquí. Y me dijo la doctora, ahora sí mi cabeza va a rodar, porque yo no lo debía haber recibido a usted. Ustedes debieron haberlo seguido atendiendo allá en la clínica donde le hicieron el tratamiento. Y ella me recibió y me hizo terapias y tantas cosas. Ese día me tocó tomar una decisión, mire, porque es que a mí me pasó lo que le pasó a la mujer aquella del flujo de sangre. Dice la Biblia que ella había ido a tantas partes, ¿cierto? ¿Y qué había logrado? Nada, al contrario, le iba peor. ¿A dónde iría ella? Médicos, allí tal vez hasta brujos, quién sabe qué, sin conocer de Dios. Seguro que sí, pero no alcanzó nada. Y a mí me pasó lo mismo. Y entonces yo dije, ahora esta doctora, ¿yo cómo hago? Por culpa mía también. Entonces yo le dije, bueno, doctora, tranquila.
yo no voy a hacer nada, me voy a quedar así. ¿Cómo? Pero usted tiene que seguir con su tratamiento y eso. Le dije, no, ahí sí como el cuento, me acordé de Dios. Y yo era pastor. De esas cosas que le pasan a uno, por algo Dios las permite también. Y por eso se las comparto a usted. Yo a dónde no fui, pero nada. Teníamos en Los Colorados, estábamos en una primera capillita que hicimos. Eso era de 7 por 6. Y yo he hecho una pequeña plataformita ahí de un ladrillito, y así como para no quedar tan bajito, ¿no? De los hermanos, no habíamos muchos en ese comienzo. Y yo me vine a esa plataforma, no recuerdo si fue una mañana o fue una tarde, pero lo cierto fue que yo me boté en esa plataforma y yo le dije, Señor, me disculpo, porque yo busqué ayuda aquí, 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 y te dejé de último. El reto seguía para mí. Señor, como dijo el leproso, si quieres, puedes sanarme. Yo no escuché la voz del que escuchó el leproso, porque el Señor le dijo al leproso, le dijo, quiero, sé limpio. Y la lepra desapareció. Yo no escuché esa voz, pero lo cierto fue que yo me alenté. De una, poco a poquito me fue pasando. Yo no volví a médico, yo no volví a terapia, yo no volví a sobandero, yo no volví a nada. Al Señor. Hermano, tengamos cuidado con eso, porque Dios es primero. Si yo hubiera ido primero al Señor, así como fui ahí, ahora uno dice, pero el médico, sí, pero tal vez no hubiera necesitado tanto guereguere del médico, seguro que no. Pero nos pasa eso, hermano, porque tenemos temores de que entonces mi brazo y que esto. No, hermano, cuando Dios nos ha dicho, no temas, tranquilo, tranquilo, yo te ayudo, bendito el nombre de Dios. Entonces, no tenga temor, así tiemble o esto, bendito el Señor. Lo que tenemos que probar es qué tan cerca estamos de Dios. Yo te pregunto, ¿qué tan cerca está usted de Dios? ¿Cierto? Un niño le preguntó a su papá, papá, porque escuchaba que en la iglesia hablaban de la grandeza de Dios y de todo esto, y entonces le preguntó el niño al papá, papá, ¿qué tan grande es Dios? Imagínense, ¿quién responde esa pregunta? ¿Quién la responde? Papá no pudo responderle, pensó y dijo, no sé, ¿cómo le respondo yo eso? Pero luego al rato ve volar un avión altísimo por allá. Y le dice, hijo, ¿ves ese avión? Y el niño se comió y dijo, uy, qué pequeña es. Le dijo, por lo que está lejos. Quedó así. Al otro día, 2 días, lo llevó al aeropuerto. Y estaba el avioncito ese grandote allá. Y le dijo, dice el niño, uy, qué avión tan grande. Y le dice, papá, ese fue el que vimos allá. Pero ese era tan chiquito, es el mismo. Le voy a contestar, hijo, la pregunta que me hizo. Así es Dios de grande. Depende de lo cerca que usted esté de Él. Aquí estamos cerca del avión, por eso lo vemos grandísimo. Pero si estamos lejos, lo vemos muy pequeñito. Así es Dios. Si usted está cerca de Él, Él es muy grande. Pero si usted está lejos de Él, oiga, yo escuché ese testimonio y me quedé meditando en esto. Yo dije, sí, hermano, cuántas veces creemos que estamos cerca de Dios, pero la verdad es que estamos lejos. Y por eso es que no se cumplen los anhelos que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Cierto? Preguntémonos nosotros mismos, ¿qué tan cerca estoy de Dios? ¿Qué tan lejos? Tal vez por mi comportamiento, esto, aquello, tal vez yo esté retirado del Señor. Hermano, necesitamos acercarnos a Dios lo máximo posible, porque necesitamos asegurar nuestra victoria en Él y así poder recibir nosotros las promesas de Dios. Recuerde que Dios es un Dios de promesa y nos ha dado promesas. En toda la palabra hay promesas para todo. Y las tenemos y son para nosotros. Que no nos beneficiemos de ellas es porque nosotros es los que no permitimos que eso suceda.
Cierto, y a veces por eso tenemos que pasar esos tragos amargos que nos tenemos que tomar, porque no sabemos realmente cómo es. Mire lo que me pasó a mí. Yo les cuento eso como experiencia, porque yo debía haber primero, pues que me sucedió eso, y haberle dicho al Señor, seguro que el Señor hubiera comenzado su tratamiento de una vez. El asunto del médico hubiera sido un asunto pasajero, y hubiera terminado yo ahí. Y tuve que venir avergonzado, yo no sé, pero yo me avergoncé, me quebranté ahí delante del Señor y le dije: Dios, perdóname, Señor, yo no debía haber hecho eso, debía haberlo buscado primero, haber buscado tu ayuda. Pero me fui a donde, mire hasta donde el diablo me quiso llevar, que Dios no permitió que el brujo me sanara, y si no, estuviera para allá atrás de él tal vez. Dios no, volvía otra vez abajo, porque Dios quería que yo lo buscara a él. Cuando lo busqué a él, el Señor me dio la bendición. Amén, el Señor me dio la bendición. Y aquí la bendición es que el tiempo también se acabó. Vamos bien. Entonces, hermano, ¿cuáles son los temores? Vuelvo y les digo, que el pastor se va y ¿quién vendrá? No, hermano, aquí está el Señor. Esta obra la dirige Dios a través de su Espíritu. Usa las personas para llevar el trabajo. Pero aquí sigue el Señor, la obra va para adelante. La esperanza de la hermana Idalí, del hermano Humberto, es eso, lo que ya ella les dijo, el reto que tenemos de ampliar, de ensanchar esto. Bendito el Señor. Y yo sé que aquí se puede. Mire, yo les cuento, para más ir a retos y testimonio. Yo venía a predicar aquí la primera vez y uno tiene toda la Biblia para predicar, y yo, ¿qué les voy a decir? Y uno no sabe si aquí o allá o esto o aquello, ¿cierto? Uno en la iglesia como que lleva ahí la secuencia y uno sabe el bosquejito que va haciendo para determinado culto, pero una iglesia donde nunca ha ido uno, ¿y qué les digo? Y no es fácil. Y como decía alguien, no es tan fácil ir a la iglesia del hermano Humberto para predicar. Uno sabe quién es él. Mis respetos. ¿Cierto? Pero estamos llamados por Dios para hacer un trabajo, para hacer una labor, para hacer una obra. Lo que Dios nos dice es: no tenga miedo. Yo admiro, yo no sé cuántos habrán aquí de esos que van al bus a predicar, de esos que van allá. Se levantó este año pasado un grupito de hermanos que van al puesto de salud a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, que eso está el montonero de gente ahí haciendo fila de las veredas de una parte y otra, y van allá a predicarles. Yo admiro a esa gente que se van a los buses, que se paran en un bus, y que yo, hermano, todo este tiempo que tengo de estar en los caminos del Señor, nunca fui capaz de hacer eso, de pararme en un bus a compartir la palabra de Dios así, no sé, tal vez eso no era lo mío, dijo alguien. Pero yo sí admiro a esas personas que se levantan y de una vez, así dice el Señor, y les habla y les reparte un tratadito a la gente, ¿cierto? ¿Usted lo ha hecho? Y los que no lo ha hecho, ¿por qué? Tal vez les ha dado miedo, temor. ¿Y qué dice el Señor? No tema, tranquilo, yo estoy ahí. ¿Cierto? Queremos ver la gloria de Dios, pero no nos atrevemos a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Usted sabe el reto mío para yo entrar a las comunidades indígenas en aquel tiempo? Gente con otra cultura, gente con otra lengua, gente con otros credos y todo eso. Pero hermano, llegamos allá y la gente que creyó. Una de las cosas lindas que tiene el indio del indígena es eso: el que cree, cree. Y pórtese bien usted, porque hay de que le vean una falla a usted. De ahí se cuelgan de una vez para decir: pero va a ser como fulano. Y es duro. Ya le toca a uno, mire, con la familia y todo, cuidado, porque ellos son muy celosos en eso. Esa parte me pareció a mí buena. Así deberíamos ser todos, muy celosos. Entonces no hubieran malos ejemplos, no hubiera mal testimonio, no hubieran malas cosas que dejaran de pronto para hacerle daño a otro. De ninguna manera, hermano, no debe ser así. No tenga miedo. Y les quiero dejar este reto.
aquí con la ampliación del templo. Usted no sabe el reto que yo sufrí para llegar a los Colorados, porque va uno así de tumbo en tumbo. Yo comencé mi ministerio en Acapulco en el año 89. Allá dejamos una obrita ya formadita. Me trasladaron para el barrio Bucaramanga porque el pastor de ahí se fue a Botes. En ese tiempo, 2 años, habíamos recuperado la iglesia y todo bien, para La Guajira. Eso era un reto duro. El hermano Eliezer me llamó y me dijo: hermano, es que pensamos que usted nos puede servir en La Guajira. ¿Qué dice? Digo, voy a hablar con mi esposa a ver ella qué dice. Vine y le hablé, vine a comentarle. ¿Qué le dijo el hermano Eliezer? Le comenté. Dijo, yo ya sabía. Porque ella tuvo como un sueño sobre eso y ahí no hubo. Dijo, listo, vamos para allá. Nos fuimos para allá y allá tuvimos 4 años. También yo he sido ese restaurador de portillos por gente que se ha caído. Y allá fuimos a restaurar la obra. Fue una bendición. Dios nos permitió fundar otras iglesias allá. Y luego viene el reto de volverme para Bucaramanga. Me enfermé. Y yo tuve 17 días hospitalizado aquí en el hospital de Bucaramanga, que me trasladaron de allá para el hospital de Bucaramanga. Vienen allá para Barranquilla, para Cartagena. Entonces yo le dije al médico, doctor, ¿y no será fácil que de pronto me trasladen para Bucaramanga? Digo, ¿por qué? Le digo, es que yo tengo mi familia allá, yo soy de allá. Dijo, no, allá es donde está lo mejor de la medicina, es allá en Bucaramanga. Va para allá. Me trasladaron para acá y duré 17 días hospitalizado ahí. Cuando salí, me habían hecho el traslado allá. Ni siquiera me dijeron. No, que los médicos dijeron que lo mejor era que usted se volviera para su tierra, porque aquí le hace el calor, el agua, yo no sé qué argumentaron por allá. Y eso fue como en el mes de octubre, septiembre, octubre, y yo me tocó, como decimos, pedir cacao. Déjenme por lo menos terminar el año aquí, porque yo en sí, tal vez me quería venir, pero tal vez no. Y entonces me dejaron, terminé ese año allá y me entregué y me vine, llegué a Bucaramanga y la iglesia del pastor Casimiro, ¿dónde es? No hay. Y yo me quedé volando por ahí 2, casi 3 meses. Casi 3 meses. El pastor, cuando eso cambiaron el presbítero, pusieron al pastor Jaime Beltrán, el hermano Eliezer salió y yo me quedé por ahí. Yo le dije a mi esposa un día, le dije, mija, toca ir a buscarnos una finca por allá donde devolvernos, porque yo qué voy a hacer. Cuando nos fuimos llevábamos 2 niños y llegamos allá con 3. Somos un guajiro. Cristian, él es guajiro, él nació allá y ya venía con nosotros, tenía 1 añito. La responsabilidad, ¿yo qué hago? Tengo que buscar una finca porque yo para dónde más me voy. Si es de sembrar piña o yo del campo sé todo eso y yo me le mido a lo que sea. Y ahí fue cuando el Señor me llamó para comenzar en Colorados, que no era en Colorados, era una vereda ahí más abajo en Vijagual, pero yo llegué con los ojos en Colorados. Y ahí un reto grande. Me pusieron, así me pongan los ojos colorados, pero yo voy a ver cómo la obra se funda aquí en el barrio. Y así fue. Yo le dije pues al pastor Jaime, le dije, hermano, yo no es que no quiera seguir en Vijagual, yo quiero que la obra se funde en Colorados. Y ya comencé a hacer cultos allá, y entonces yo quiero que ya no se llame más Vijagual, yo quiero que se llame Iglesia de los Colorados. Y él solicitó por allá eso y se cambió, y ahora es Iglesia de los Colorados. Pero comenzamos así, en una sala que me prestaron, una pequeña salita. Por eso digo, los retos, el reto de aquí de ustedes. Aquí hay un comienzo grande. Una salita que me prestó una vecina, porque cuando yo me fui para allá, no había. Y entonces llamaron al pastor que estaba atendiendo ese campito allá y le preguntaron ¿cuánto económicamente entra allá? Entonces el hermano Víctor Arenas, que no sé si algunos lo conocen, dijo, por ahí 40, 50 mil pesos. Y digo que Beltrán me miró así rapidito y me dijo, ¿qué piensa? Le dije, hermano, ayúdenme para el arriendo donde voy a vivir. Y él me dijo, ¿y esta? Pues uno de una vez piensa en eso. Yo le dije, hermano, yo creo que de eso se encargue el Señor.
Y yo digo, cuando cuento esto jocosamente, yo digo, y al viejo le gustó eso, que yo tomara esa posición. Dios se encargará de eso. Listo, vaya, busque dónde fui, busqué, vine y le dije tanto, dijo, hay que darle eso, eran 120,000 pesos de arriendo. Y cuando yo tomo el segundo piso en una casita ahí, y yo miro en el primer piso una sala grande, y yo dije, aquí está bueno para hacer culto. Le dije a la señora, ¿por qué no me presta esta sala para hacer cultos? Dijo, claro, se la presto. Me prestó la sala, me prestó sillas, me prestó una mesa, me prestó una grabadorcita, porque nosotros no teníamos nada. Y comenzamos a hacer los cultos ahí. Ese fue el reto, el reto. Después construimos, porque el hermano sí había comprado un lotecito ahí más arriba, pero eso era un barranco. Cuando lo explanamos, sacamos 55 volquetadas de tierra para explanarlo, para hacer lo que luego hicimos. Primero hicimos un huequito allá, lo que les dije, 7x6, que allá fue donde me tocó mi llame delante de Dios por lo que yo le había hecho. Y después edificamos el segundo piso, echamos una plaquita y entonces extendimos el salón a 7x16. Y allá duramos unos años en ese segundo piso, pero ya la iglesia no cabía. Entonces vino el reto del nuevo templo y ahí lo tenemos. Tal vez, y fue difícil, porque cuando comenzamos ese reto teníamos 20 millones de fondo. El lote valía 150 y la construcción. Y usted sabe que de aquí a allá hay un trecho largo en el norte por la economía de la gente y todo eso. Es difícil, pero aceptamos el reto. Yo le agradezco a Dios primero, segundo a Samuel Mejía, que Samuel Mejía no me da un peso para la construcción hasta el día de hoy, pero me hizo el reto, duro. Y yo creí la palabra que él me dio y se dio eso, hermano, porque es que a veces, pero sí, pero ¿cuánto me va a dar? No, hermano, no, él me hizo el reto y dijo, aquí en Los Colorados, allá en Los Colorados debe haber una iglesia por lo menos para 500 o 1000 miembros. Y al rato, eso fue un retiro de pastores que teníamos, y al rato me volvió y me tocó, me dijo un amigo, que después de que salimos, dijo, como que se la quería aplicar, ¿no? Y me lo dijeron con otra palabra, ¿no? Entonces yo le dije, no, mano, no lo siento como que me la aplicó, me siento retado, me siento como un reto. Y luego mi hijo, que es otro retador terrible, o sea, de los retadores de los boxeadores, ¿no? Él fue el que, porque yo en sí, claro, un saloncito como este, ¿qué más? Dice uno, salón, tenemos uno de 7x16 que lo podamos ampliar un poquito, pero ya no había por dónde porque era en segundo piso. Entonces, compremos otro terreno. ¿Pero a dónde? Y averiguando por ahí, 120, 130. Y en ese tiempo que eran baratos, imagínense un lote ahorita cuánto vale. Allá abajo están vendiendo unos lotes. Fuimos y miramos. Valían a 25 millones cada lote. De una vez mi hijo dijo, ahí es. Habló por allá y dijo, compremos 5. 25 millones y tenemos 20. ¿Ah? Y él dijo, compremos 5. Yo le dije, pero mijo, 5 de 15, tenía 15 de fondo por 5. Y ¿sabe? Al fin de cuentas resultamos comprando 6. Y ahí tenemos la iglesia. No había 20 millones. A mí me preguntan algunos hermanos allá y pastores, por allá fue un pastor de Asamblea de Dios, amigo, y miró y dijo, no, hermano, usted toca contarlo entre los grandes. Y luego me dijo, ¿cuánto tiene aquí más o menos invertible? Hermano, no sé. Póngale cuánto. Digo, le pongo aquí barato entre 400 y 500 millones. Esto hace como 5 años. Todavía no había el incremento de la carestía que hay ahora. 400, 500 millones. ¿Usted cómo hizo? Le dije, no sé. No sé. Y yo le digo a los hermanos, aquí ninguno puede decir, no fue que me pusieron una cota de 1 millón, de 2 millones, de 5 millones, no. A nadie.
haciendo empanaditas y vendiendo almuerzos y todo eso, y el Señor añadiendo por ahí, traía uno y otro que aportaba, y fuimos metiendo. Mire que para las solas bases, y lo que está enterrado que no se ve, se fueron más de 300 bultos de cemento. Hicimos algo bien hecho. Y tenemos una estructura para 3 pisos, tenemos apenas 2. Y está en obra negra todavía. Me falta el piso, me falta el cielo raso, que ya creo que ahorita en abril lo vamos a colocar. Y así ha sido un reto tremendo, retos duros, hermanos. Usted no se asuste que aquí en Cañaveral cuánto vale esa casa, no importa, Dios es el dueño de todo. El asunto es que ustedes se pongan en las manos del Señor, y si hay que aportar, porque hermano, esa es una parte que tenemos nosotros. A veces tenemos miedo a aportar. Oye, es que yo oye este milloncito y después ¿con qué voy a comer? Hermano, cuando usted está dando ese $1.000.000 es porque ya usted tiene 10 allá encaletados. ¿Seguro? Alabado sea. Hasta hoy no le debemos de esa construcción a nadie un peso. Y falta terminar, sí, falta bastante. Pero que nosotros hayamos podido alcanzar eso, mano, reto divino, reto divino. Y aquí, yo sé que esto tuvo que costar una montonera de plata cuando hicieron esto, pero ahí está. ¿Sí? ¿De dónde? Ya uno se pone a decir, bueno, yo sí puse 5 milloncitos, yo puse esto, pero ¿y el resto? Porque si uno habla de millones, ¿y cómo? Dios lo hizo, ¿cómo? Yo no sé, pero las cosas suceden. Allá me preguntan a mí eso, ¿usted cómo hizo? ¿Cómo está haciendo? Hermano, yo no sé. ¿Cómo hizo esto? Yo no sé. Ahí está eso y ahí va. Y vamos para adelante en el nombre del Señor. ¿Cierto? Necesitamos ser retados y necesitamos enfrentar esos retos, pero bajo ese lema, sin temor, sin miedo. Uy, ahora el pastor que venga y ahora que diga que compremos allá. Si él dice que compremos, vamos a comprar. ¿Cierto? Yo sé que cuando dijeron compremos esto, comprémoslo. Y tal vez no estaban todos ustedes, muchos de ustedes. ¿Cierto? Retos que Dios quiere que asumamos, porque Él quiere mostrar su gloria. No es otra cosa, Él quiere mostrar su gloria, su grandeza. Sí, entonces yo digo gracias a Dios, al hermano Samuel que me hizo ese reto. Yo creí, gracias a mi hijo que me metió, digo yo, en la vaca loca, pero esa no era una vaca loca, era una vaca de bendición. Mi hijo es pastor en Buenavista, y por la tarde es pastor en el café. Les cuento, pero no vayan a decir nada, porque me dijeron que no dijera nada. No, ya hoy se sabe. Entonces él es el que va a asumir la responsabilidad del café. ¿Razón por qué? Yo como papá y como presbítero pues no puedo decir nada porque no debo meterme en eso, ¿no? Pero Dios puso eso en el hermano Mario y algo más en el hermano Rodrigo. El hermano Rodrigo me llamó y me dijo, ya había hablado, el hermano Mario ya me había hecho el comentario, y me llamó el hermano Rodrigo y me dijo, oiga hermano, sería bueno que el hermano Julián viniera para acá. Yo le dije, hermano, yo creo que este es de Dios, porque yo hablé ya y con el hermano Walter ya había hablado el hermano Mario, porque es que nosotros cuando la división que hubo hace unos años del pastor que había, Álvaro Báez, ellos se llevaron la iglesia, quedaron con el templo, y a mí me mandaron a restaurar esa obra. Cero iba otra. Barrio Bucaramanga, La Guajira, Barrio San Rafael, y ahí fundamos la iglesia después del problema de Luis Franco. Barrio José Antonio Galán, que también fue un problema delicado también de faldas. Y Pastor Casimiro, vaya para allá a restaurar eso. Una bendición que Dios nos permitió. En Miramar, que es una vereda arriba, en San Pedro Alto, también hubo un problema allá. Pastor Casimiro, vaya y restaure eso. Y fuimos a hacer el trabajo, poner el pastor, y lo mismo en el barrio San Rafael, se fundó ya la iglesia como tal, y no había problema. En el café, entonces ya para los tiempos del café, ya mi hijo Julián estaba crecidito, y ya me ayudaba ahí. Entonces, un día él estaba en café, yo en Colorados, un día yo estaba en café y él en Colorados, y así trabajamos ese tiempo. Fue lo mismo que se hizo en el Galán,
que la gente en el Galán esperaban que lo dejaran a él, pero trajeron un pastor de otro lado. Bueno, no hay problema. En el café, lo mismo, la gente esperaba que lo dejaran a él, pero no. Y allá sí no se les he podido decir no, nada, porque esa gente pega en el grito. Pero el grito de alegría, yo sé que ellos van a pegar el grito de alegría cuando sepan quién es el que va para allá. No, y anoche me agarraron un corrillo ahí de hermanas allá del café. Díganos quién es. Y una me dijo, dígame, yo no digo nada. Porque el domingo pasado estuve allá en el culto del café y lo mismo, me agarraron ahí y le dije, yo creo que yo, ¿usted es el que viene para acá? Pues como la otra vez yo fui, recibí y seguí haciendo el trabajo ahí, le dije, yo creo que yo, ¿usted? Le dije, no, que yo no sé. Yo sí sabía, pero yo le dije, yo creo que yo no sé. Bueno, no, lo que se pidió fue que no dijéramos nada hasta hoy. Entonces por eso ya digo, porque ya hoy es hoy. Es una bendición. Entonces el muchacho conoce ahí el asunto, los problemas que hubieron, la situación, conoce la gente. Y el hermano Rodrigo, aquí toca ojalá una persona que conozca, porque hay algunos contratiempos por ahí, con divisiones que se han levantado, y ahí de la misma iglesia. Y entonces si viene algún desconocido, pues quién sabe cómo le vaya. Y le presentaron esa situación al supervisor y a él le pareció. Y entonces ya dijo que bueno, él es un muchacho de retos, ese muchacho de retos, estoy seguro que sí. Hace un tempecito acabamos de arreglar el templo allá en Buenavista, porque cuando llegó él a Buenavista, el templo es más o menos como este, tal vez un poquito más pequeño. Y le tocó poner 14 baldes para recoger agua de las goteras que caían. 14 baldes. Y allá para esa loma que no llueve. Eso, dijo uno, eso no se llama Buenavista, eso se llama cielo roto. Llueve mucho y todos los días recoge baldados y baldados de agua. Y entonces dijo, no, y la iglesia muy pequeñita, comenzando prácticamente, porque un problema hay con un hermano que hubo. Entonces se fue para allá, ya terminamos de colocar el techo y todo nuevo y de arreglar eso. En el poco tiempo que lleva allá, ese muchacho es un tipo de retos. Allá donde está el hermano Neciosú, eso es en Villa Carmelo, era un campo de la iglesia de Colorados. Yo me gusta eso, para extender la obra y con visión a que mañana haya iglesia. Tengo algunos 4 campos así en este momento, ya con templo, inclusive con propiedad. Y esa la teníamos ahí en Villa Carmelo, se llama el barrio, dijo el hermano, el supervisor dijo, el pastor del Monte Carmelo. Ese era Elías, ¿no? Él está en Villa Carmelo, campo que teníamos ahí, compramos un lote y eso lo compró un líder que tenía primero. Entonces, ¿cómo fue? Necesitamos comprar un lote, hermano, aquí. ¿Pero plata de dónde? Entonces el hermano me dijo, hermano, como yo pago diezmos mensuales, compremos el lote y yo lo descuento ahí. Hágale. Compró el lote como en 2 años, me dijo, listo, ya se pagó. Se hicieron los papeles y todo. Se hizo una enramada de tabla y latas y eso. Y entonces pasaron el año, otro año, y entonces ya le dije, siempre tengo los líderes así, los roto, en las veredas, porque yo trabajo las veredas. Por allá tengo campos en las veredas. Y entonces le dije a mi hijo, bueno, usted va para allá, para Villa Carmelo. Se llegó y dijo, las tablas hay que sacarlas de una vez para hacer un sancocho. Tumbó eso y levantó tremenda. Y él consigue las cosas. Hizo unas columnas allá, de las columnas que le pusimos al templo allá en Colorado, lo mismo, él levantó columnas allá, consiguió un techo en lámina de esa nueva y el hermano Neciosú llegó ya, encontró eso con bendición. Claro, él conoció eso y me pidieron que si eso se podía para fundarle para eso. Es la idea. Vaya para allá. Y ahí está, y le ha ido súper bien al hombre. Hermano Neciosú, no sé si ustedes han visto por ahí por las redes, los transmite en la programación y le ha ido súper bien. La obra ha crecido. Entonces, Julián, algunos creían también que él iba a quedar allá, pero luego lo llamaron para llevarlo para Buenavista, entonces él está allá.
Yo les quiero contar esto, hermanos, por eso, porque yo creo que ustedes tienen que ser mujeres y hombres de retos. Aceptarlo, porque aquí va a haber retos. Primero, el reto de que se nos lleven al pastor Humberto. No es fácil, yo sé que no va a ser fácil para muchos, pero enfrenten ese reto, ¿no? Y yo no les digo, no se vayan detrás de él, porque sería irse siguiendo al hombre. Que el que venga va a ser una bendición para ustedes. Va a ser un reto, sí, porque tal vez no lo conocemos, pero va a ser un reto. Que el hermano Humberto va para las 43 y que la bendición de Dios se va a ver allí. Todos pensamos y entre algunos yo dije, ahí sí, como dicen los muchachos que le hacen bullying a otro, ese es. Y usted sabe que ya está la iglesia para una expansión enorme, y tal vez este sea el tiempo final. Y Dios lleve a este varón allí para hacer lo que queremos ver. Lo que queremos ver. Yo sé. Usted no se afane. ¿Sí? No se preocupe. Ustedes desde aquí lo vean allá bendecido y gloria a Dios. Eso era lo que queríamos. Eso era lo que queríamos, pero aquí también esto se extendió para acá, para allá, como dice la Biblia. Te extenderás a la derecha y a la izquierda. Y es lo que Dios quiere. Entonces, hermano, no le dé miedo, no tema. Y cuando tenga usted que poner el hombro, no tema también. Hágale, para adelante, que Dios está ahí para dar la bendición. Vendrán momentos de debilidad, hermano, no le dé cabida a eso. Bendito el Señor. Recuerde que el versículo nos dice, no desmaye, no tema, no desmaye. Comprender, hermano, que la ayuda de Dios está ahí las 24 horas y todos los días. Aprovechemos esa bendición de Dios. Aproveche esa bendición de Dios. Repito, los pastores, el hermano Humberto, la hermana Idalí, retados con esto. Nosotros retados, pero ustedes como iglesia retados también. ¿Cómo vamos a responder a esos retos? Agarrémonos de la mano de Dios. No grite, hermana Idalí, hermano Humberto. No, grite, Señor. Y verá que vamos a ver, porque yo sé que la hermana Idalí y el hermano Humberto se van de aquí y ellos no van a querer ver esto ahí, que como que no nos fuimos nosotros y esto. No, lo vamos a querer ver es eso, lo que decía ella, ampliado esto aquí. Reinauguración el templo de Cañaveral. Eso de reinauguración nos habla de eso. Invitado especial, ¿quién? Obvio. ¿Por qué el hermano Humberto está donde está hoy? ¿Por qué? Porque él viene de allá. Entonces hay una celebración allá. ¿A quién vamos a invitar? Obvio, al hermano Humberto. Eso trae regocijo, eso trae bendición. Por donde uno pasa, hermano, yo por donde he pasado lo de La Guajira y todo lo que se quedó allí, que pudimos nosotros poner ahí un granito de arena, a mí me da alegría. Hace un tiempo hicieron una celebración de cumpleaños y todo eso, ahí fui a dar por allá una breve conferencia de parejas y todo eso es una bendición. He ido a visitar, a compartir allá, trabajo, a hacer obra misionera. Con la hermana de Ali en una vez fuimos, pero yo fui otra vez solo con la iglesia. Fuimos 25, 23 personas y llevamos ayudas y llevamos lo que uno sabe que allá toca llevar. Es una bendición. Y a veces me da cuestión de esos viajes es tenerme que volver a venir. Usted no sabe cómo sufrí yo. Sí, para venirme, alegría, de alguna manera voy para mi tierra, pero dejar eso que ama a uno. ¿Qué día? Hace como un mes fui a la iglesia del Kennedy y me encontré con una sorpresota impresionante. Una familia guayús. Por aquí tengo la foto. Cómo me alegré yo, cómo me regocijé y bueno, tuve que abrazarlos, tuve que estar ahí con ellos y tomémonos una foto para el recuerdo. O sea, como decía un amigo, eso es lo mío. Cuando yo miro esos videos que envía el hermano del Baupés, el hermano Sánchez, eso a mí me sacude yo y me pone los pelitos de punta. ¿Y sabe por qué? Más que todo, ¿por qué? Porque cuando al hermano Sánchez lo mandaron para allá,
yo fui el otro candidato. Lo llevaron a él y no a mí. Y yo cuando lo veo por allá en esas giras, yo digo, mire, ¿qué tal que el que fuera allá no fuera el hermano Edward, sino yo? Porque yo fui candidato para ir a ese cuando llevaron al hermano Edward. Amén. Pero allá me recomendaron, que a mí me gusta mucho el trabajo con ellos y tal, ese puede servir allá. Pero afortunadamente la esposa de él estaba allá. Y eso fue como el enlace. Y yo, bueno, gloria a Dios, Dios sabe cómo hace sus cosas. Pero a mí me gusta mucho esos cultos misioneros en la convención, hermano, ese es mi día. Ese es mi día, esa es mi bendición. Yo, de mil amores, yo estuviera allá con ellos. Entonces yo le digo a mi mujer, me gusta ir, pero casi no me gusta ir, es por tenerme que venir. Yo me tengo, una semana es lo que le dejan a uno, y en una semana uno no alcanza a patear allá nada. A quedarse aquí a tomar chicha esa que muelen con los dientes y eso, a mí me gusta. Yo aprendí todo eso, hermano. Son retos y yo no le tengo miedo a eso, yo no le tengo temor a eso. Hace unos años para Fonseca hubo un llamamiento de un obrero para allá y me dijo el presbítero allá cuando es el hermano Ábalos. Digo, usted está ahí en la lista, usted sonó para Fonseca otra vez. Y le dije yo a mi esposa, mujer, me dijeron esto y esto. ¿Usted qué dice? Dijo, vamos. Y yo pensaba, si Dios permite que yo vuelva para allá, si en ese tiempo yo fui en una bicicleta, ¿y a dónde no fui yo? ¿Cómo será ahora que llevo una moto y llevo un carro? Yo decía, ¿a dónde no iría yo? Dios, aquí estoy. Pero no se dio. Fue cuando llevaron al pastor que estaba en Málaga, el hermano Heriberto Guevara. Pero nosotros queríamos volvernos para allá, que estábamos bien aquí en Bucaramanga, súper bien. Pero nos volvemos para allá. A mí me gustan los retos, y los retos de Dios, y los que nos tienen que gustar. Usted no se ponga a buscar retos de otra cosa por ahí, porque soy un hombre de retos. Si son espirituales, sí, si no, espere que Dios lo pase por ahí mejor. Espere que Dios lo pase por ahí mejor. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Dejemos hasta aquí porque vienen nuevos retos. Alabado sea Dios. Padre nuestro, soberano Dios que estás en los cielos. Señor, quise traer en esta mañana, Señor, esta breve palabra, este pensamiento que quiero dejar en la mente y en el corazón de mis hermanos, que yo sé que ya están sufriendo en sus corazones la partida de sus pastores. Es un reto fuerte, yo sé que lo es, pero Señor, que ellos puedan entender que el pastor de los pastores está aquí, el Señor, que tú estás aquí con ellos, y que si ellos están en este momento afrontando un reto por esta parte, que tú los vas a capacitar, a llevar, a orientar para que sean bendecidos, que la iglesia Cañaveral siga adelante, porque recuerde, hermano mío, lo que dijo el Señor: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Dios, sea tu misericordia. Y entendemos, Señor, que el hermano va para la 43, lo mismo, la gloria postrera de esa casa será mayor que la primera. Sabemos que así va a ser, sabemos que así es, Señor. Dios, como dijera Moisés en su momento cuando escribió aquel salmo glorioso, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor, bendice la iglesia aquí en Cañaveral. Mira este grupo de hombres y mujeres. Yo sé que ellos van a ser abocados y enfrentados a retos espirituales, a retos de trabajo aquí.
Señor, pero yo sé que tú estás ahí. Igual la vida de nuestro hermano Humberto, nuestra hermana Idalí y su familia, enfrentados a un nuevo reto y tal vez mayor, más fuerte. Pero Señor, yo sé que Humberto y Dalí no son miedosos. No son miedosos. Sé que ellos tienen esa palabra que tú has dado. No temas. Y la victoria va a ser de todos. La victoria va a ser nuestra. Por eso, Dios, te ruego por cada uno, que no hayan mentes débiles, corazones sensibles desde ningún punto de vista, porque tú estás con nosotros, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, bendiga la iglesia aquí, bendiga a sus pastores, los que van a venir, Señor. Ministra poderosamente, Señor, en este lugar. Dios, yo sé que vamos a tener noticias de bendición para la obra aquí y allá, en todos los lugares, Señor. Tú nos dices, no temas. Gracias por esa palabra, gracias por esa seguridad. Oh, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Fuerte el aplauso.